Hachero, ya lo tenemos a Ger con otra nueva columna del regional, pero antes tenemos lindas cosas para contarte de Chango Más que podés aprovechar, escuchar muy bien, hasta el día de hoy. 15% de descuento, no te olvides, todos los lunes y los martes con Más Club. Pero además también en Chango Más a prepararse porque hay lindas novedades. 35% de descuento en galletitas, cerveza, vinos y lavado de ropa seleccionados. Además también 3x2 en leche larga vida. Sí, escuchaste bien. Hasta el 50% de descuento unitario y 3 cuotas sin interés en juguetes seleccionados. Y hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, heladera, lavarropa, freezer, termotanque, cocina, calefacción y celulares. ¡Uy! ¡Cuántas novedades! En Chango Más, Villanueva. Vamos a continuar en la mañana de moda. Aquí estamos en vivo en esta linda mañana con todo, como siempre. Con vos que estás del otro lado. Lo presentamos desde el regional, Germán Hachero. Bueno, Ger, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Con Dani te saludamos. Buen día. Hola Leo, hola Dani, hola a todo el equipo, ¿cómo están ustedes? Buen día, buen miércoles, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Bien? Muy bien, Ger, muy bien. ¿Vos? Bien, la verdad que bien. Tranquilo, dentro de todo, si se puede decir eso, tranquilo. Muy Gracias bien, por la invitación. No, siempre sos parte, Ger, de por supuesto, de la mañana, el canal, claramente. Y sí queremos, Ger, empezar a tocar esta temática que proponés cada miércoles desde el regional. Siempre tenés un tema a elección de tu parte, pero en el regional encontramos, por supuesto, muchas otras temáticas, informaciones y demás, inclusiones también, notas de interés que pueden ingresar al regionalbm.com.ar. Dani, si te parece, vamos a adentrarnos nomás, Ger, con el tema del día de hoy. Bueno, cómo no, ningún problema. Gracias por la invitación como siempre y por la generosidad de ambos. Vamos a hablar de un tema al cual se le han puesto números, se le han puesto proporciones, se le han puesto cantidades, de algo que siempre se dice, pero nunca por ahí se había, no sé si comprobado, pero sí establecido de manera numérica. La convivencia o la connivencia muchas veces entre el poder político y el poder judicial. La influencia que muchas veces tiene la política en la justicia y también esas devoluciones de favores que suele haber por parte de magistrados judiciales a funcionarios políticos con los cuales tuvieron previamente algún tipo de contacto, no solo de amistad, sino muchas veces de compartir oficinas en una misma, por ejemplo, casa de gobierno y demás. Hay un estudio muy interesante que por eso me pareció pertinente reflejarlo aquí con ustedes, que tiene que ver con cuántos o qué proporción de los jueces de las Cortes Supremas de los 24 distritos de nuestro país, estamos hablando de las provincias argentinas y también de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, cuántos de esos magistrados, cuántos de esos jueces de Cortes Supremas provinciales tuvieron vínculos previos con el poder político de turno, vínculos previos anteriores a ejercer esa función de magistrados judiciales. Hubo un gran relevamiento realizado por un grupo de periodistas, de organizaciones, bajo las cuales también aparece el portal Chequeado, que se ocupa por lo general de verificar afirmaciones de dirigentes, de funcionarios y de chequear la información, sobre todo en esta época de sobreabundancia de información y sobre todo de fake news, de noticias falsas. ¿Cuál es el dato, Dani y Leo, en relación a este estudio que lo hicieron a través de pedidos de acceso a la información pública a las Cortes Supremas de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires? Solo 9 respondieron la requisitoria y una sola provincia lo hizo de manera completa, que es la provincia de Córdoba, por ejemplo. Bueno, a nivel del país, el 64% de los jueces tuvo algún paso por la política previo a llegar a una instancia como magistrado de un Tribunal Superior de Justicia de una provincia. Esto es, estamos hablando, 6 de cada 10 jueces tuvieron que ver con el poder político de turno en su provincia.
En Córdoba esto se eleva al 71%. Nos interesa puntualmente Córdoba, subrayar cuáles son por ahí los jueces. Recordemos que nuestro Tribunal Superior de Justicia tiene 7 miembros. El actual presidente del TSJ, conocido popularmente, el Tribunal Superior de Justicia, es Luis Angulo, quien fue funcionario del gobierno de la provincia de Córdoba. Si les parece, vamos a repasar. Ahí tenemos un cuadro que aparece en la web del portal Chequeado, donde aparecen los diferentes jueces del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Ahí tenemos, por ejemplo, estamos viendo a Luis Angulo, que aparece en principio, fue ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, fue designado por el peronismo. A partir del año 2019 integra el Tribunal Superior de Justicia. También aparece Aida Tarditi, que fue designada ya hace muchos años, 30, en 1995. Ella fue, durante el radicalismo, coordinadora del programa de reforma integral del Poder Judicial en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de épocas de gobierno radical, en 1995. Después aparece María Marta Cáceres de Volati, desde 2014, es jueza del Tribunal Superior de Justicia, pero antes fue fiscal general y directora de inspección de sociedades jurídicas. Estamos hablando del nombre del juez y cuál fue el cargo que ostentó anteriormente, un cargo de nivel político partidario, si se quiere. Sebastián López Peña es juez desde el año 2015, también fue llevado al TSJ por el peronismo, fue director de Política Judicial y Reforma Procesal del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba entre 2007 y 2011, por ejemplo, y director general de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro de la provincia de Córdoba entre 2011 y 2015. La más reciente, ya vuelvo con otros dos que en apariencia no tuvieron o no tienen vínculos con el poder político. La más reciente fue Jessica Valentini, designada en febrero de este año, en 2025. Ella fue coordinadora general del Observatorio de Violencia de Defensoría de Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba, y en 2016 asumió la coordinación general de ese organismo. Desde 2019 hasta el año pasado estuvo a cargo de la Oficialía Mayor de la Municipalidad de Córdoba. 5 de los 7 tuvieron cargos previos en alguna instancia municipal o provincial, es decir, contactos con el poder político. Hay dos integrantes de este tribunal donde no aparecen cargos públicos previos y vínculos con el poder político en su momento. Estamos hablando de dos designaciones que se hicieron en la década del 90, en 1995, Domingo Cecín y Luis Rubio, designado en febrero del año 1998. Estamos hablando en esa época, tiempos de gobiernos radicales con Angelos y con Mestre, sobre todo, ¿sí? ¿Cuál es entonces la idea? Bueno, precisamente reflejar esta particularidad que se da en la mayoría de las provincias argentinas. La mayor parte de los jueces que integran los tribunales superiores de justicia formaron parte de algún gobierno previo, ¿sí? O tuvieron vínculos con el poder político. ¿Esto qué quiere decir? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Los procesos de selección de jueces incluyen por ahí la presencia, la particularidad de contar con la venia del Poder Ejecutivo, más allá del Legislativo, para poder alcanzar ese cargo, ese puesto. Pero por supuesto habría que repensar algunos mecanismos de selección para hacerlo de una manera más transparente y tratar de que, por supuesto, la justicia sea independiente. Una práctica que parece imposible ante hechos que aparecen ante la vista de todos, como estos que estamos mencionando en este momento. El nombre de Luis Angulo, tal vez, más allá de su cargo de titular, es el que más suena a través de los medios, ¿no? Yo creo que si uno le pregunta, incluso a los cordobeses, si conocen el nombre de estos funcionarios o su carrera política o su cargo anterior, dudo que alguien sepa definirlo como integrante de la Corte Suprema, pero la cuestión es que uno no sabe tampoco la jurisdicción o los parámetros en los que se maneja la justicia cordobesa en este punto y respecto a qué accionan, Germán. Creo que la cuestión comunicativa de este espacio también debe ser un punto a saldar, hablando de
una institución independiente que forma parte de las tres patas de la mesa democrática, ¿no? Sin dudas. Hay algunas, Dani, algunas situaciones bastante particulares. No queremos dejar un manto de sospecha, no es ese el sentido. Sin duda nos parece un punto importante destacar porque es pura información obtenida a través precisamente de las respuestas de estos organismos oficiales, pero quizás habría que plantearse o replantearse los mecanismos de selección, los contactos de estos futuros jueces con el poder político de turno, aunque muchas veces es muy difícil separar, ¿no?, las prácticas políticas de las judiciales de manera previa. Hay unos datos que llaman la atención porque, por ejemplo, más allá de Córdoba y en distintas provincias, jueces de Corte Suprema fueron, por ejemplo, vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios, incluso parientes de gobernadores que hoy son jueces de diferentes cortes provinciales. Cuestiones muy curiosas. ¿Cuáles son las provincias donde por allí la totalidad de los jueces son o formaron parte del poder político, ocuparon algún cargo durante los gobiernos que luego los designaron? Bueno, aparecen en escena allí La Rioja, por ejemplo, aparece San Juan y San Luis. Todos los funcionarios de los cortes provinciales antes pasaron por un cargo político. Y la mayoría está vinculado con, o estuvo vinculado con, el mismo gobierno que luego ascendió a estas personas a ser jueces de las Cortes Supremas de Justicia. Al menos da que pensar, ¿no? Más allá de la idoneidad, más allá de la capacidad y, por supuesto, de la independencia que debieran tener todos estos organismos judiciales del poder político, da al menos que pensar y decir, bueno, en algún momento quizás haya que replantearse de alguna forma los mecanismos de selección de los magistrados que hoy ocupan el tribunal, ¿sí? Los sillones, las butacas más importantes de los más altos tribunales de cada distrito de la República Argentina. Y sin duda también tiene que ver, y me quedo con este pensamiento al nivel nacional, de qué juez nos queda cómodo a nosotros y yo como máxima autoridad presento o propongo. Nos queda la figura del hijo, que es el tema del que se habló el primer semestre de este año, Germán. Claro, exactamente. El hijo aparece por ahí, bueno, Mansilla también, que eran los dos jueces de la Corte Suprema de la Nación que impulsaba el presidente Javier Milei. Y me retrotraigo muchos años atrás la imagen de, ¿te acordás de Nazareno? El juez de la Corte Suprema designado por Menem. Bueno, no solo eran muy amigos con el presidente Carlos Saúl, eran socios en el estudio jurídico de Eduardo Menem, el hermano de quien fuera presidente de la Nación. Estuvo más de 25 años ocupando cargos políticos en la provincia de La Rioja y estuvo desde el 90 hasta el 2003, cuando renunció a partir del impulso de un juicio político desde el Congreso de la Nación. Bueno, sin dudas quedó como una especie de paradigma, ¿no?, del vínculo de un juez, en este caso de la Corte Suprema de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, con el poder político, ¿sí? Pero no es el único caso, por supuesto. Y hay otro célebre. Hay otro personaje célebre, ¿no? Amante de la farándula y de la ostentación, ¿no? Se me viene el nombre de Ollarvide. Claro. Sí, la verdad que la justicia argentina tiene muchos nombres de magistrados que dieron que hablar, ¿no?, que siguen dando que hablar y que dejan dudas o mantos de sospecha respecto de una verdadera independencia. Sabemos que la justicia es permeable al poder político, al poder económico, al poder financiero. Queda demostrado simplemente en algunas acciones. La justicia de turno es muy poco posible que logre juzgar e impulse medidas judiciales contra los gobernantes de turno, ¿sí? Por lo general son estos ex gobernantes, expresidentes, ministros y demás, son por ahí juzgados o puestos bajo la lupa de la justicia una vez que ese gobierno ya ha dejado de tener vigencia y aparece otro gobierno de otro signo político allí en el poder. Sabemos que la justicia es bastante permeable en este sentido y bueno, sabemos que la justicia está conformada por hombres y mujeres, la mayoría de los cuales previamente tuvo
realmente hay que decirlo, vínculos con el poder político. Así que la gran pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto resisten la tentación de no dejarse llevar por esas cuestiones que tienen que ver con los contactos previos que han mantenido y que siguen manteniendo realmente con el poder político? ¿Y cuánto soportan también? Se me viene la figura de Moraes en Brasil, que fue un juez hasta amenazado de muerte, ¿no? En este momento Bolsonaro con tobillera eléctrica. Bueno, es arena de otro costal que seguramente en su momento se va a desarrollar. No, por supuesto. Hay hombres y mujeres muy probos en la justicia que a veces son opacados por las acciones de unos pocos que pecan de aquello que deberían estar haciendo bien, que es precisamente impartir justicia. Sobran los nombres de aquellos que hacen las cosas mal, pero hay muchos que continúan haciendo las cosas bien. La idea sería, por supuesto, proporcionar mecanismos más transparentes para que aquellos que hacen las cosas bien tengan un mayor respaldo, y aquellos que hacen las cosas mal, bueno, puedan de alguna forma ser sancionados o tener allí una especie de reto por delante para tratar de mejorar y hacer las cosas mejor, ¿no? Ger, querido, agradecemos mucho el tiempo, tema que, como dice Dani, da mucho para hablar, pero es uno de los tópicos que encontramos en el regionalbm.com.ar. Hoy estábamos más apremiados de tiempo, pero sí queremos agradecerte mucho. Y como siempre, Ger, dos invitaciones. Por un lado, para ingresar al regionalbm.com.ar, y por el otro, hoy a las 20 horas, la edición central del Noti. Exactamente, como siempre nos encuentran en el regionalbm.com.ar, @regionalbm en todas las redes sociales, y hoy a las 20, como siempre, los esperamos con todo el equipo de Canal 20 Noticias para ver nuestro Noti de siempre con información del día. Gracias, chicos, a ustedes, por supuesto a los televidentes. Hasta la semana próxima. Muy bien, Ger, un abrazo grande para vos también, Germán Giachero del regionalbm.com.ar.